Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Amparo. Buenas noches. A ver, yo cuadro bien, que es que hoy vamos a hablar de luz y tengo un montón de luz y no me deja ni verte. A ver, ¿me escuchas bien, Daniel? Se escucha entrecortado, pero ya no sé si será algún problema mío. Qué Ya. raro que se escuche. A ver si de pronto es que el internet mío acá me dice que está perfecto. ¿Ya ahora sí me Bueno, escuchas bien? bueno, Bueno, sí, de todas sí, maneras, sí, fluyamos ahí está. con lo que fluye, ¿cierto? Sí, sí. Fluyamos con lo que fluye, Daniel. Bueno, Daniel, me encanta tenerte aquí hoy en este espacio. Hace rato que no hacía un live y qué lindo poder estar contigo hoy en este espacio. Eres un ser muy sabio, te veo mucho en los lives, me encanta lo que compartes, amo tu sencillez para compartir la información, esa información que nos llega al corazón. Ayer vi que estabas haciendo un live, no me acuerdo el nombre del chico, era de España. Él estaba así embelesado escuchándote y viéndote, y yo también, y yo dije, bueno, hasta me quedé dormida por un momentico, y yo, wow, ¿qué era lo que estabas hablando de una información tan linda, de las jerarquías, de cómo se llegaba a la iniciación, qué hermosura toda esa información, y parecía no, seguro que estaba recibiendo toda la información, porque no, ni parpadeaba siquiera, no se te veía parpadear, entonces, maravilloso, maravilloso esa información con tanta sencillez, tanta sabiduría y tanta humildad al entregarla, porque sé que a todos nos sirve muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Le quise poner este título porque, a ver, yo siempre tengo, cuando hago un live, yo le pido a la divinidad que me diga de qué debo de hablar, qué está la gente buscando, qué quiere escuchar o qué necesita mejor escuchar la gente en este momento, ¿cierto? Entonces, bueno, he notado que algunas personas me han preguntado cómo hacen para reconocerse, para autorreconocerse, para reconocer la luz que hay en ellos, sus capacidades, sus talentos, sus valores. Y en un live que tú hiciste creo que fue con Zuli Román, una gran amiga mía, te escuché hablando también de esa parte de nuestra luz. Y quisiera que hoy nos compartieras más acerca de este tema. Yo sé que yo te dejo hablando y tú nos vas a compartir todo lo que tengas para compartirme hoy a mí y a todos los que te van a estar escuchando, Daniel. Así que bienvenido. Cuéntanos un poquitico de ti, porque es que amo tu historia, así sea un pedacito, de cómo encontraste tú este camino, Daniel, cómo llegaste tú a este camino, porque para muchas personas eres nuevo, de pronto para mi comunidad y para las personas que te van a escuchar en mis redes, pero yo sí quiero que tú nos cuentes un pedacito porque esa historia me impactó mucho, me pareció muy linda. Y ahí fue cuando yo dije, le voy a escribir a ver si hace un live conmigo. Y bueno, gracias al Padre que te tengo hoy aquí conmigo. Adelante, Daniel. Gracias, gracias. Bueno, mi historia, para hacerla breve, fue el inicio de este vuelco hacia una mirada espiritual de la vida en mi vida, fue a los 21 años de edad, en donde tuve una experiencia desde lo humano y mundano comencé a pensar lo egoísta que era yo en mi vida cotidiana. Es decir, siempre que hacía algo pensaba en lo que yo iba a obtener, en las ventajas que podía tomar, ¿no? De mis acciones. Es decir, siempre viendo qué iba a ganar con lo que hacía y tal vez también especulando que si no ganaba no se justificaba hacer. Y bueno, en esa actitud vi mucho egoísmo de mi parte. Creo que es una actitud tal vez bastante común y uno ahí no tiene maldad, sino que simplemente está el egoísmo, es decir, uno solo está pensando en uno. Yo vi esto, que solo pensaba en mí y no tomaba en cuenta a los demás, porque cada vez que hacía algo siempre había otros involucrados, pero no me preocupaba por los demás, ni si lo que yo hacía les afectaba o si tenían alguna otra necesidad que no fuera la que yo tenía. Entonces como me consideré egoísta y mientras pensaba y me concentraba en ese pensamiento, sentí que tenía que subir una montaña. Yo estaba en una zona aquí en Argentina de montañas, entre montañas,
ya estaba de por sí en un lugar alto, pero tenía que subir a la cima de una montaña. Y al día siguiente subí a esa montaña y ahí tuve una experiencia que en ese momento no podría haber yo definido con algún nombre, pero hoy lo puedo decir, que me tocó visualizar vidas pasadas. Me pude ver en otros tiempos, con otro rostro, con otra vestimenta, con personas, rodeado de personas, hablando de estos temas que hablo hoy. Yo para ese momento, a los 21 años, no tenía ninguna noción de temas espirituales, nunca fui una persona religiosa, no participaba activamente en ninguna religión, no, no conocía del tema, por eso hoy digo, hoy puedo decir que recordé encarnaciones. En ese momento no hubiese sabido definir más que relatar lo que me pasó. Y lo que me pasó fue verme en distintas ocasiones y tiempos en donde estaba hablando sobre estos temas que hoy hablo. Pero cuando hablaba, y yo observaba eso, porque se me apareció toda esa imagen con los ojos abiertos, ¿eh? No es que estaba con ojos cerrados, ni en un sueño, ni en meditación, estaba con los ojos abiertos, mirando desde la cima de la montaña el valle, y se me apareció esto delante, y yo lo observaba y veía a la persona que hablaba, que veía que era mi rostro, que no es era no, otro rostro, pero sabía que era yo. Y todo eso me resonaba tanto adentro, fue como encontrar lo que uno buscó toda la vida, ¿no? Una sensación así. Fue como una entrega, un apasionamiento. Y presté atención. Y lo que iba diciendo ese ser, que resultaba ser yo, me impactaba mucho interiormente y a la vez esas palabras era como que activaban memoria en mí, porque se me sumaba información aparte de la que relataba ahí en esa visión. Entonces fui pasando como a distintas vidas a través del tiempo, distintos escenarios, distintas personas, distintos rostros los míos, la vestimenta, el entorno, y así fui recordando todo esto, hasta que se pasó todo el día y no me di cuenta, ya se venía la noche, bajé la montaña y bueno, cuando llegué a mi casa, casi al pie de la montaña, es en donde empecé a vivir experiencias de salirme del cuerpo, de encontrarme con seres y bueno, ahí pasó casi inmediato, al poco tiempo, que tuve un encuentro con un anciano que yo entendía como Dios. Y él me dijo que era el tiempo del despertar y de comenzar con mi labor, que venía al mundo con un propósito, que me dice cuál es, y que, bueno, yo tenía una conciencia o un título espiritual de una vida de sacerdocio, y yo me quedé como, no puede ser esto, porque ¿por qué a mí? Si yo no soy nadie, no estudié nada, no tengo conocimiento, ¿por qué están esperando eso de mí? Yo me pregunté, ¿no? Si soy una persona común. Y bueno, eso sí fue en meditación, salí de esa meditación. A los pocos días me encuentro meditando otra vez, que como que abro los ojos en el desierto, y ahí en el desierto, viendo alrededor, es en donde siento que me hablan en un momento, en el desierto que no había nadie, y de repente me hablan, miro y era Jesús. Y cuando lo veo a Jesús a mi derecha, así parado a cierta distancia en la arena, me dio una alegría enorme, como tuve el impulso de ir a abrazar a un amigo, ¿no? Era una sensación así, no era el maestro, alguien a quien reverenciar, sino un amigo. Y cuando quise hacerlo, presté atención que me hablaba, y ahí lo observo y veo que él no movía la boca, me miraba así sonriendo, y yo lo escuchaba perfectamente que me hablaba, ¿no? Y ahí le empecé a prestar atención a lo que me decía, y otra vez me volví a decir lo que me había dicho el anciano, que venía con ese propósito. Él me lo dijo con sus palabras, y entonces cuando termina de hablar, yo pensé, digo, no puede ser, esto no es real, eso no debe ser Jesús, debe ser mi orgullo que se disfrazó. ¿Cómo yo voy a tener una misión si no soy nadie, no estudié nada? Y mientras hacía ese análisis, que no me pareció tener orgullo, porque no me distinguí tener nada diferente a los demás, es que vuelve a hablarme. Cuando me vuelve a hablar, veo que no estaba solo,
cuando lo vuelvo a mirar, detrás de él había 20, 30 seres con unas ropas coloridas indescriptibles, la combinación de colores y la variedad detrás de él. Y él estaba delante de todos vestido de blanco. Era el único vestido de blanco, ¿no? Y todos los demás con colores así. Y entonces me vuelve a decir y se ríe así, no me dice, sí, me dice, ve y hazlo, como que haga lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces dije, bueno, si lo dice Jesús, él es el maestro, yo lo entendí, lo sentí así. Le digo, él sabrá porque me lo pide. Pero yo no me negaba a hacerlo, sino que entendí que no estaba capacitado para hacerlo. Lo que pasa es que hoy entiendo, después del tiempo, que hablaba al espíritu, ¿no? Y el espíritu sí es el que estaba capacitado. Daniel era el que no lo sabía, pero el espíritu tenía su experiencia vivida, que eran todas esas cosas que recordaba que venía haciendo esto, que es un vivo que sale al mundo, en aquel momento eran vivos que salía a las personas que estaban ahí, pero en esto ha estado desde siempre. Y bueno, a partir de eso comencé a trabajar sobre mis limitaciones para poder llevar adelante esto que debía de hacer. Es decir, reconociendo mis limitaciones, reconociendo mis defectos, reconociendo mis errores. Y ahí empecé a cambiar. Y un poquito esto también tiene que ver con lo que preguntabas en un inicio, ¿no? Esto que las personas quieren saber sobre cómo uno reconocer lo que hay dentro de uno, cómo sacarlo adelante, cómo descubrir o encontrar esa luz o la vocación. Eh, yo, ¿cómo encontré la luz, puedo decir? Mirando primero la oscuridad, es decir, vi lo que de alguna manera me limitaba a ver la luz, lo que había en mi interior. Solemos ser más pesimistas, personas que vemos más frecuentemente el vaso medio lleno, medio vacío, perdón, más que medio lleno. Y entonces yo me di cuenta que era así, y eran mis limitaciones y mi forma de ver la vida, mi pesimismo, el que me limitaba para seguir avanzando. Entonces, cuando observé eso y empecé a trabajar sobre eso, y me di cuenta que yo no tenía el poder de cambiar la vida de nadie, y que lo único que podía hacer no lo hacía, que era cambiar la mía, es en donde me aboqué a eso. En lugar de estar mirando tanto para afuera qué hacen los otros, ver para adentro qué puedo hacer. Y para ver qué puedo hacer, vi en dónde había fuerzas para trabajar fortaleciendo la voluntad para un cambio para el bien y en dónde había debilidades. Entonces fui entendiendo que al escuchar tal vez lo que otras personas decían, que el demonio, una persona me acuerdo me decía que el demonio nos mete la cola y nos hace tropezar. Y yo le decía a la persona, pero si el demonio me mete la cola y me hace tropezar, yo no puedo culpar al demonio, porque él estará haciendo lo que él entiende que debe hacer, sino que yo asumo la responsabilidad de no ver por dónde camino, porque si yo miro por dónde camino y veo la cola del demonio, no me voy a tropezar, voy a ver y a pensar, me detengo, ¿cómo hago para sortear este obstáculo, esta barrera, por más intención que tenga? Entonces, si tropecé es porque no vi por dónde caminaba. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tratar de ver lo que está sucediendo, que a veces nos resulta muy fácil culpar a otro de lo que nos pasa, de ver cómo nos afecta, no tanto lo que el otro hace, sino cómo repercute en mí. Entonces, así al asumir yo mi responsabilidad y ir encontrando mis debilidades y darme cuenta que la tentación no es fuerte, sino que yo soy débil ante ella. Entonces yo me tengo que fortalecer. Y no existe la tentación cuando no deseo. Si no lo deseo, la tentación que se presenta no me lleva a caer, porque no es algo que desee, simplemente lo observo como algo que está ahí reflejado. Entonces fui volcando un poquitito la visión que tenía en la vida, esta de andar responsabilizando a los demás de mis dolores, y asumí mi responsabilidad. Y esto es un poquitito lo que deberíamos ir haciendo todos en la medida que lo vayamos entendiendo.
que vinimos para cambiar nuestra realidad, para mejorar, para justamente, como es es decir, el título de este encuentro un poco, poder sacar esa luz interior fuera, quitando la oscuridad que la reviste. Porque no nos abocamos a quitar esa oscuridad, más estamos criticando a los demás de las cosas que nos afectan, que nos duele lo que están haciendo y los responsabilizamos de los problemas que surgen en nuestra vida. Otra cosa que recordé y aprendí, incorporé, es el hecho de cada problema que se iba presentando, resolverlo. Esto es importante porque está escrito y así resulta la realidad de que el primer maestro con el que el ser humano se encuentra es el problema. El problema nos enseña a resolver, a usar la inteligencia, a usar los conocimientos que vamos adquiriendo con inteligencia para resolver. Y resolver los problemas es conseguir que el problema deje de ser tal, porque en lugar de ser ya un problema, ahora cuento con una solución. Y si yo quiero en la vida marchar con amor, el amor es servicio. Y si voy a marchar en la vida con amor, tratando de convertir en un servicio mi vida, tengo que llevar soluciones, no problemas. Entonces, si no hacemos esto, nos pasa lo que nos suele pasar. Vivimos hablando de nuestros problemas, de lo que nos sucede, todos tenemos soluciones y respuestas para lo que pasa, pero nunca las cosas cambian. Y porque no cambian por el solo hecho de que entienda cómo se hace, ¿no? Cambian cuando pongo mano a la obra. Entonces me di cuenta que pensaba mucho en lo que había que hacer, pero poco hacía. Entonces, bueno, yo tengo la capacidad de ver tantos problemas a la vez que a veces eso me lleva a sentir una cierta impotencia porque no sé por dónde empezar. Pero en realidad hay que empezar por lo primero. Es decir, lo que está más cerca, más al alcance de uno. No puedo tratar con todo, ¿no? Y a la vez cuando me asusto por tantas cosas que veo, es en donde me encierro en mis temores y no salgo a la vida a enfrentarla. Hay que ir resolviendo las cosas de a poco. En lo posible, tenemos seguramente muchas cosas pendientes, pero en lo posible tratar de ir resolviendo también lo que en el presente va surgiendo. Porque otra cosa a entender, vivimos solo en el presente, no podemos vivir en otro momento. Siempre fue así y así será. Ahora, lo que estoy haciendo en el presente le va dando forma al futuro. Y el presente que estoy viviendo es el resultado de mi pasado. Es decir, si yo sembré, hoy estaré cosechando, hoy estaré teniendo para comer, hoy estaré teniendo para compartir, porque siempre que uno siembra una semilla, cuando eso fructifica, se multiplica. Y entonces cuando se multiplica, no solo tengo para alimentarme, sino que también tengo para hacer una reserva para seguir sembrando y crecer, y también tengo un excedente para compartir con los que amo. Entonces, si no Hermoso hice eso. eso en mi pasado, y lo observo y lo reconozco, es algo que tendré que empezar a hacer el día de hoy. No lamentarme de lo que no hice, sino aprovechar el tiempo para hacer lo que está a mi alcance y es lo que entiendo. Y siempre haciendo lo que entiendo, me voy acercando a límites. Es decir, si yo camino en la luz que puedo alcanzar y expresar el día de hoy, es decir, desde el conocimiento que tengo, camino hasta los límites, me acerco a donde empieza lo desconocido. Y si yo me asusto por lo que puede haber detrás, porque dejo que mi mente vuele y se imagina peligros, es en donde voy a querer quedarme aquí en la luz, en lo conocido, el lugar donde me siento protegido. ¿Por qué me siento protegido o seguro? Porque veo, porque hay luz, pero como donde no hay luz no veo, me da temor. Ahora, ¿qué es el crecer o el despertar, la expansión de la conciencia, si no es llegar con la luz interior a esas regiones que hoy están en la oscuridad? Entonces, cuando me acerco a los velos es para rasgarlos, abrirlos y penetrar en esa oscuridad, con la intención de buscar y de convertirlo en parte de mi luz. ¿Cómo? Conociendo,
Entonces, yo empecé por conocerme a mí mismo y cuando me fui conociendo, me fui viendo reflejado en los demás. Entonces, en lugar de estar criticando a los demás por lo que estaban haciendo, vi reflejos míos en los demás. Entonces, el observar la vida de los demás me ayudó a conocerme mejor. Y a la vez empecé a dejar de criticar tanto y comencé a pensar más en cómo puedo yo ayudar para que eso que veo que está mal cambie. Y las personas no van a cambiar porque hacen lo que yo digo. Las personas tenemos que entender lo que debemos hacer. Primero, que lo que estamos haciendo está mal. Si entendemos que está mal, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces hay que cambiarlo. ¿Y quién lo puede hacer? Solo uno. Otro no puede vivir mi vida. Entonces, todas estas acciones, estas actitudes, este entendimiento va a favorecer que salga esa luz que tenemos en nuestro interior. No pensemos que nuestra vida tiene una misión que va a aparecer en los titulares, que el mundo se va a enterar que nosotros vinimos para cambiarlo. Entendamos que en el presente tenemos que vivir con humildad. Un ejemplo que da constantemente el pastor verdadero, no los que a lo mejor en la tierra se hacen llamar así, no todos obran como el pastor verdadero, que el pastor camina detrás del rebaño, él no se pone delante porque no quiere ser visto, no quiere reconocimiento. El que quiere ayudar se pone detrás del que camina para ver por dónde camina y con qué se encuentra y para poder entonces de esa manera llegar a acercarse a él para ayudarle. Pero el que camina por delante no ve a quién viene detrás. Entonces, esto es un ejemplo que el pastor nos da. Hay que estar ahí desde donde nos llamamos la atención, porque no debe ser esa la intención. El objetivo tiene que ser mejorar, superar nuestras limitaciones para tener más para dar, para compartir. Y en lugar de estar pidiendo tanto a Dios como esta humanidad vive haciendo, ponernos a disposición de Él. En lugar de estar pidiendo que me dé luz, que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me dé estabilidad, que son cosas que Dios quiere darme constantemente, nada más que yo no las busco de las maneras que Él entrega o debe ser, ponerme en sus manos y decirle, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Porque si vemos cómo el mundo está hoy y la necesidad que hay en el mundo de amor, de presencia, de contacto, de expresión de compasión, es la mejor manera en la que podemos ayudar a Dios, ¿no? Y así vamos a ir encontrando un poco nuestros objetivos en la vida. Dando lo que tenemos es que podemos llegar a tener más, porque cuando doy desinteresadamente lo que tengo, se multiplica lo que tengo. Cuando doy con intereses o con intención o de manera egoísta porque espero algo a cambio, pierdo lo que tengo. Pero cuando lo doy desinteresadamente se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque Dios me da más para poder dar y compartir. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo un buen administrador. Alguien que no está administrando para sacar provecho. Es alguien que está administrando este bien que es el bien de todos, el amor, desinteresadamente y no especulando para poder tener más y destacarse y sobresalir. Entonces, aprendamos a tener, como se dicen por estas zonas, un perfil bajo, es decir, que no buscar de sobresalir, de figurar en titulares, sino que desde nuestra vida sencilla, humilde, tal vez común, porque tenemos que llevar adelante las cosas que todos, familias, trabajo, es decir, con amor y desde el espíritu. Es lo que a mí me faltaba, yo no lo había entendido, no lo había visto así. No era consciente de que soy un espíritu que tiene un cuerpo. Yo pensé como tantas personas pueden pensar que soy un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces en algún momento de desesperación acudo a pedirle al cielo. Pero la mayor parte del tiempo en donde obtengo lo que quiero y hago lo que me viene en gana, ni me acuerdo del cielo. Entonces, no, soy un espíritu que tiene que estar comprometido. El espíritu vive por la eternidad. Y si es el amor el camino, por la eternidad habré de vivir en él. Y eso es la expresión, ¿no? El Maestro Jesús vino a enseñarle a la humanidad el poder del amor, que el amor obra milagros. Pero el amor obra milagros cuando le damos la oportunidad de manifestarse. Y eso debe ser a través de nuestras acciones.
y para eso hay que corregir el pensamiento y las emociones, que hay que quitar todo aquello que le impide la expresión de ese amor. Porque eso, esa actitud mía, no lo que están haciendo los demás, es lo que me aleja de la luz interior, ¿no? Daniel, es que acabas de mencionar algo tan lindo que quisiera preguntarte también, hacer como referencia a esto que acabas de decir, y es, bueno, los velos que tenemos cuando no podemos ver la luz que hay en nosotros mismos, ¿cierto? Pero también a veces cuando nos enfocamos en ver la luz que está en el otro, no podemos ver el tesoro que está dentro de nosotros, porque le estamos dando, por ejemplo, pensamos que lo que tú decías ahorita, hay gente que de pronto se da a conocer de una forma como, wow, yo soy lo máximo, yo me las sé todas, eh, conmigo van a encontrar lo que están buscando, qué sé yo. Hay tantas cosas ahorita en Internet, en Google, en clases, en cursos, en qué sé yo. Y yo estudié en la Escuela de Magia del Amor, no sé si has escuchado hablar de un gran filósofo, un gran maestro que nos dejó un legado muy lindo, Gerardo Schmettling. Yo siempre hablo de él porque pues las cosas que he aprendido en mi vida y la información, la mayoría de las cosas que he aplicado para llegar a este camino vienen de ese legado que dejó él. Y él decía, un maestro nunca dice lo que piensa, nunca dice lo que hace, nunca hace lo que dice y no necesita mostrar, bueno, no me acuerdo la otra parte, en fin, el caso es que nunca va a hacer lo que dice que va a hacer y nunca hace lo que, bueno, ahí me enredé, al contrario, Está ¿sí? bien. El caso es que nunca están haciendo alarde de nada, nunca están, oh, sí, yo sé. Y hay veces que nosotros en nuestra ignorancia nos dejamos como deslumbrar y caminamos eh, con la luz del otro. Entonces decimos, no, yo me meto por acá para que yo también pueda brillar con esa persona o con ese, qué sé yo, esa escuela, lo que sea. Y no es así, porque realmente todos tenemos luz dentro de nosotros. Es como si tuviéramos un triángulo, ¿sí? Y ese triángulo, si tú te haces un extremo del triángulo para darle, para alumbrar con la luz del otro, una vez esa persona se mueva de ahí, tú dejas de alumbrar, y lo mismo tú, cuando tú estás alumbrando al otro, lo mismo. Pero cuando tú te haces en el centro, tú recibes de la divinidad esa luz, esa sabiduría, ese conocimiento. ¿Qué le dirías tú a las personas que de pronto están confundidas, no saben cómo, de dónde, como hay tanta información, tantas cosas en el medio, en las redes sociales, no saben de dónde agarrar como para encontrar esa luz que tienen dentro o recordar quiénes realmente son o somos? Eh, se nos olvida que somos un tesoro, que somos una esencia, que somos ese espíritu que tú mencionabas ahorita, eso es lo único que realmente somos. Esto otro es superficial, esto se termina, esto, como leía yo en un libro hoy no me acuerdo el autor tampoco, pero se llama Despertar, y él decía que no somos, el valor no se le da, la valía no se la da al ser humano por lo que tiene, por los títulos universitarios, no, se la da cuando uno aprende a reconocer quién realmente es, quién es esa esencia que somos, porque esto, si alguien me puede decir, no, es que eres muy inteligente, eres brillante, pero ¿qué tal si mañana, por ejemplo, si esa persona lo está diciendo solo por lo que ve físicamente o por lo que escucha, pero no por lo que realmente soy, y mañana pasa algo que no me permite verme como esa persona me vio, entonces ya soy fea, ya soy bruta, ya soy, ¿cierto? Es la esencia la que nos hace realmente brillar. ¿Qué le dirías tú a las personas que de pronto tenemos esas preguntas? ¿Cómo mirar, cómo buscar esa luz? Ya lo dijiste al comienzo, que ir al interior, sí, eh, pero como qué pasa para los que estamos de pronto, o los que estamos de pronto, apenas como empezando a ver esa luz que hay dentro de nosotros, ¿cómo impulsaríamos más a ir al interior para encontrarla? Bueno, hay que entender que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, esto nos habla de trabajo. Todo obrero es digno de su salario. En función de lo que estemos haciendo, será lo que habremos de recibir.
Y si nosotros entendemos y aceptamos o reconocemos que la justicia divina es perfecta, si hoy tenemos faltantes, tenemos que pensar qué nos estará faltando hacer para poder obtener lo que necesitamos. Entonces, tratar esta mirada de enfocarnos en ver lo que nos está faltando. No tanto en regordearnos en las virtudes, porque nos gusta, ¿no? Mirarnos al espejo y ver las partes que más se destacan y que queremos que los demás valoren. Pero lo que no queremos ver normalmente en ese reflejo es lo que en realidad tendríamos que trabajar y cambiar. Y eso está en nuestras manos. Entonces, yo entendí que la humildad empieza por asumir todo lo que somos, no solo por ver las virtudes que podemos tener, sino que también reconocer que cometemos errores. Y lo que Jesús tuvo que pasar de cargar esa cruz y morir en ella, el cargar de la cruz es algo que es propio del ser humano, ¿no? Venir a este mundo se le conoce el material como el mundo de las cruces. Aquí es donde se forjan las cruces. ¿Y qué es la cruz? La cruz son los errores del pasado. Entonces, nosotros podemos desentendernos de los errores de nuestro pasado porque tratamos de no prestarles atención. Hoy está algo muy presente en las personas, en el decir de las personas que te dicen, sé positivo, no mires hacia lo negativo. Pero ser positivo no debe ser pensado como ignorar lo negativo. Hay que atender lo negativo sin dejarse arrastrar por ello. Es decir, lo que está mal en mí, mis errores, mis defectos, los que cometí en mi pasado y los que por no atender sigo dándoles vida hoy en mi presente, porque no los corrijo, porque no los observo, y cuando me sucede algo que muchas veces es consecuencia de mis acciones, culpo a otro, entonces sigo sin ver. Si yo lo observo y entiendo haber cometido errores y haber forjado la cruz que cargo, es decir, los errores que llevo adelante en mi vida, si yo los observo con amor, es donde comienzo a redimirme. Entonces, el cambio en nuestra vida y el buscar el alivio en nuestra vida es empezar a amar la cruz que cargamos, es decir, poner amor a la hora de observar nuestro pasado. No nos ayuda a sentir culpa, es decir, sentir culpa en donde caigo en un dolor que no sé cómo salir adelante, porque eso no cambia nada la realidad. No me cambia el ser positivo dejar de ver esto, ¿no? Cuando tengo algún problema y veo que ese problema me acosa, ¿qué hago? Quiero desconectarme un poco, entonces me voy a algún lugar natural, alejado de las preocupaciones, dejo mi móvil, mi teléfono, para que no tenga ninguna interferencia y me conecto con la naturaleza. Qué hermoso, ¿no? Estar ahí viendo y viviendo. Pero cuando vuelva, el problema sigue ahí si no lo resolví. Entonces, aun cuando me fui tratando de olvidarlo, lo llevo conmigo, porque, insisto en esto, el problema es el primer maestro con el que el ser humano se encuentra. Entonces, el problema es un maestro que viene a enseñarnos a que hay que resolver y cómo se activa y cómo se desarrolla la inteligencia si no tenemos esos desafíos. Entonces, aprovechémoslo, estamos en un momento en donde podemos enriquecernos mucho de lo que está sucediendo en todo el mundo, porque hoy podemos acceder al mundo y porque el mundo llega a nosotros con todos sus conocimientos, su información, su realidad, su crisis, sus miserias, con sus glorias. Pero fíjense que gracias a que las personas tienden a ver, aunque quieren ser positivos, evadir los problemas, es en donde lo que más le atrae es todas estas cosas que tienen que ver con crisis, porque lo que más abunda en la difusión de las noticias es todo lo que es problemático, todo lo que es dolor, todo lo que es dificultad, todo lo que es penuria humana, pero todo lo que son logros, conquistas, evolución espiritual por el bien de todos, eso casi no tiene espacio.
no hay horarios en donde uno pueda encontrar eso que abunde por los medios, ¿no? A ver, lo hay, pero no es algo tan popular. ¿Por qué? Porque la gente quiere pensar que hay alguien que está peor que uno y entonces eso a uno lo consuela. Pero en realidad es un consuelo que no cambia mi realidad. Para cambiar la realidad que estoy viviendo, tengo que poner manos a la obra. Dejar de estar soñando tanto. Hoy hablabas algo, es decir, de todo lo que dijiste, rescataba algo que me parecía como a destacar en este momento, ¿no? No vivir bajo la luz de otro, porque cuando ese otro no está, ¿cómo hago y cómo vivo, no? Si yo voy caminando al lado del que tiene la linterna, me ayuda a ver por dónde voy, pero si el que tiene la linterna se le termina la batería o se va por el camino que tiene que transitar, que no es el mío, ¿qué hago, no? Entonces uno tiene que encender su linterna, uno tiene que cargar sus baterías y para cargar esas baterías uno tiene que ir resolviendo los problemas, quitar de nuestro pasado, que es lo que nos pesa en la espalda, todas las cosas pendientes. Hay muchas cosas que están pendientes y no resueltas. A ver, no bajamos a la tierra para conocer aquí lo que es el cielo. Bajamos a conocer la tierra en la que estamos. No nos preocupemos tanto por el cielo. Ocupémonos de la vida que estamos teniendo y de que si ponemos el amor en lo que estamos haciendo, vamos a ir conociendo el cielo en esta tierra en la que estamos. Pero es poner amor en lo que hacemos, poner amor en todo lo que hacemos, ¿no? A mí, en un momento de crisis de mi vida, el padre me dijo, él mismo, ¿no? Me dijo, que la vida, porque yo pensé que, como muchos por ahí pueden pensar, ¿no? Que hay gente que tiene una vida espiritual y hay otros que tienen una vida material, como que están divididas las cosas. Pero no hay manera de no tener una vida espiritual porque somos un espíritu. Nadie está fuera del camino porque el camino es la vida. Es lo que el padre me dijo. Me dijo, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Qué lindo. Entonces, no era, Wow, hermoso. sí, son palabras del Padre. Es decir, no importa si pertenecemos a alguna religión, a algún grupo espiritual de la nueva era, no interesa, o no, o estamos al margen, o aún podemos no creer en Dios. Lo importante es que cuando ponemos amor en lo que estamos haciendo, es que nos vamos acercando a la esencia. Y en esencia somos amor, porque las chispas divinas que somos se desprenden de Dios que no expresa bien la realidad, porque la chispa no se desprende, porque está unida al Creador, no está desprendida como algo aparte. Es como el cordón umbilical, ¿no? De esa criatura que está formándose. No se corta ese cordón hasta que la criatura es capaz de expresar la luz que hay en su interior. Es decir, en ese momento a ese ser se le reconoce como alguien que es señor de su propia luz. Es decir, él administra esa luz conforme a una voluntad superior, teniendo conciencia. Pero las chispas divinas vienen a la existencia a experimentar en la forma material la expresión del espíritu. Es decir, la materia es una modalidad densificada del espíritu, pero no es algo al margen. No es que o soy material o materialista tal vez, o soy espiritual. Soy un ser que vive en este mundo material, soy un ser espiritual en este mundo material. No es o una cosa o la otra, hay que llevar en equilibrio toda esa realidad de lo que somos, ¿no? Entonces, si vamos a vivir bajo la luz de otro, no vamos a encontrar esa luz interior que hay en nosotros, y en todos hay luz. La chispa divina es una expresión de amor del Creador. No es que Dios tiene hijos por capricho, por descuido, como podemos tener nosotros, accidental, sino que es un desborde de amor. Esto yo se los digo, pero para que traten de entender.
El amor creció tanto en su interior hace mucho tiempo que no hay números para cifrar esto. Creció tanto en su interior que alcanzó los límites en él. Y cuando ya no cabía más en él y seguía creciendo, se proyectó y salió de él. Y cuando salió ese amor proyectado, se convirtió en sus hijos, su imagen y semejanza, que es una expresión de su amor. Y entonces todos en esencia lo somos. Pero no vivimos de esa manera, porque no estamos dejándonos llevar por ese amor en la vida. Muchas veces administramos el amor de manera egoísta. Y ese es el primer pecado del ser humano. No es la manzana y la serpiente, sino que el primer pecado, el pecado original, es haberse olvidado que por sobre todas las cosas está el amor de Dios por sus criaturas. Es decir, por sobre todas las cosas tenemos que tomar en cuenta ese amor. Y eso debe de prevalecer, no nuestros egoísmos. Tratemos de estar atentos para que esta sea nuestra realidad. Dios no juzga a sus hijos por lo que prometen, ni por lo que dicen, o porque se aprenden de memoria lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, sino que es por sus acciones. Si yo necesito un arquitecto para que construya un edificio, una vivienda, para que moren las personas, tiene que ser segura. Y si ese arquitecto se la pasa hablando de lo que él puede hacer, de lo que él sabe, que él egresó de la mejor universidad, que tuvo las notas más elevadas, que tuvo becas y que le ponderaron y tuvo los mejores profesores, mientras está hablando esto, ¿está haciendo algo? O sea, está construyendo, porque de hecho es que no está haciendo nada materialmente hablando, ¿no? Está haciendo alarde de todas las conquistas, pero ¿y los hechos? Entonces, el padre dice, estoy llevando adelante una gran obra y necesito de todos los obreros, pero nosotros tenemos que reconocernos como obreros y participar de ello. No importa cuál es el grano de arena que tenemos para aportar. Dios no está juzgando si es más chico o más grande que el de otro, sino que estamos haciendo lo que podemos. Y es lo que nos pide a todos, a maestros, a ángeles y a hombres, que demos todo de nosotros, que hagamos hasta lo imposible. Entonces, hagamos hasta lo imposible por expresar las virtudes y por reconocer los errores. Cuando reconocemos los errores, que les decía, es la cruz que forjamos, los errores de nuestro pasado que vamos cargando todavía porque seguimos cometiéndolo, cuando no los reconocemos, cuando le envolvemos con amor, esa cruz se aliviana. Cuando nos desentendemos de ella, no la reconocemos y no asumimos tener que cargarla, es en donde se vuelve más pesada. Entonces, venimos a aprender, es una escuela, la escuela de la vida, pero hay muchas cosas por aprender. Hay que aprender lo que es una enseñanza para nosotros, hay que salir a la vida sabiendo lo que necesito y sabiendo entenderse uno dispuesto a dar todo lo que tiene por el que necesita. Porque eso es algo que nos falta aprender. Lo que más le falta aprender a la humanidad es a dar, es a brindar. ¿Y quién lleva adelante esto? El yo superior. Cuando desde el yo inferior me enfoqué en buscar lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, voy viendo en verdad qué es lo necesario y qué es innecesario, qué está bien y qué está mal. Y cuando voy teniendo este entendimiento, voy dejando de lado lo que está mal, voy tomando lo que está bien, voy entendiendo que por encima del bien y del mal está la justicia y empiezo a enfocarme a ser más justo, pero también me doy cuenta que al fin y al cabo soy un administrador en la vida de los bienes universales que nos corresponde alcanzar a todos. Y cuando siento que tengo lo que necesito y nunca me falta, más que pensar en lo que puedo necesitar o tener algún extra, pienso en qué puedo dar y hacer por los demás. Y esto es lo que nos inspira el yo superior, es decir, es nuestra individualidad, pero en grado espiritual, desde donde nosotros sentimos la necesidad del otro, sentimos la necesidad de compartir, sentimos el goce de dar y vamos dejando detrás la felicidad o la alegría a veces que podemos llegar a tener del recibir,
que nunca estamos satisfechos, nunca nos basta, siempre hay algo más que podemos estar queriendo y que este mundo nos ofrece. Y está bien, porque no es que las cosas del mundo son malas, el problema es cómo lo administramos nosotros. Ujú. Porque el dinero, no hay nada material que sea malo. Lo material no se opone a Dios, Es somos lo que nosotros que lo hacemos con él. administramos. Mm. Claro. Entonces son nuestras administraciones lo que tenemos que llegar a ver. Yo hablo de utilizar la inteligencia con el fin de crecer interiormente y también por el bien no solo del personal, sino de la propia humanidad de la que formo parte. Soy una célula de este organismo, humanidad. Si esta célula trabaja por el bien de la unión y la salud de la humanidad, de este organismo, es en donde, bueno, hay una fuerza que está buscando sanar, ahí donde puede haber enfermedad o debilidad. Eh, Aunque parezca que no va a llegar nunca esto, porque hay personas que dicen, pero esto es como tratar de empujar algo que no se puede modificar. Nunca se consiguió y estoy solo contra toda una corriente. En función de lo que voy haciendo es lo que voy atrayendo. Los semejantes se atraen. Y muchas veces por este pesimismo con el que vivimos, por esta desidia en la que estamos, por vivir bajo la luz o la influencia de otro que seguimos ciegamente, es en donde no utilizamos nuestra propia inteligencia. Un maestro nunca piensa por el discípulo y no le dice al discípulo lo que hacer. Un maestro con su luz la proyecta sobre el camino del discípulo para que vea por dónde debe caminar, pero es él el que debe caminar, es él el que debe hacer la experiencia de transitar por todo ese sendero que le espera por delante. Es él el que se tiene que preparar para lo que llega, no para evitar lo que no quiere, sino para estar siempre dispuesto a enfrentar las situaciones que le permiten enseñar. Nada de lo material que tenemos en este mundo nos vamos a llevar, ni siquiera el cuerpo que pensamos que somos o que es nuestro, queda acá. Y lo único que nos llevamos al cielo es todo lo que es valioso en el cielo. Y lo que es valioso en el cielo o lo que hace valiosa nuestra alma es todo lo que damos aquí. Es decir, todo lo que entregamos desinteresadamente es valioso para el espíritu. Esa acción nos la llevamos, pero nada de lo material. Entonces hay que enfocarse más en qué podemos hacer por los demás. No pasa solo por entregar cosas materiales, ¿no? Sino por estar atento a la necesidad del otro, a escucharle cuando tiene algo para compartir, a hacer nuestros aportes respetando su libre albedrío, para ayudarle a que él tome sus decisiones y no influenciarlo para que haga lo que nosotros decimos, que muchas veces estas cosas pasan por tantas personas que se autodenominan guías con distintos títulos en donde le quieren decir a las personas qué hacer. Yo les soy sincero como siempre. Un maestro en los cielos, sobre todo al principio, le dice a su discípulo, no tome ciegamente lo que te digo, somételo a duda. ¿Por qué someterlo a duda? Para que hagas tu experiencia y saques tus conclusiones. Y siempre sigas tu entendimiento, no lo que yo digo. Entonces, si entiendes lo que te digo, haz lo que entiendes, no lo que te digo. Pero aquí en el mundo, a muchas personas resulta cómodo cerrar los ojos y entregarse al que los guía espiritualmente y hacer lo que él dice y tratar de sellarlo atrás con un amén o aleluya o como fuere. Pero es, es muy bonito, es muy romántico y emocionalmente nos impacta. Pero en la realidad y los hechos, cuando yo esto que les estoy diciendo lo vi primero en mí, ¿no? Digo, soy un hipócrita porque me voy a la montaña y me siento feliz y conectado con la naturaleza y me salgo del cuerpo y vuelo por el espacio y me conecto con seres. Pero cuando vuelvo a la civilización me peleo con medio mundo porque me molesta lo que están haciendo, porque fuman al lado mío dentro de un vehículo de transporte y reaccionaba. Entonces yo soy un hipócrita porque
no estoy bien y no estoy en paz. Me di cuenta que no estaba en paz cuando estaba en la montaña, que en la montaña estaba en un lugar en donde no había problemas, por eso estaba bien, pero cuando había problemas estaba mal. ¿Y mi malestar era por los problemas o era porque yo reaccionaba ante ellos? Me di cuenta que era mi reacción, ¿no? Porque lo que las personas hacen yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿tiene sentido ponerme mal por eso? Más vale pienso, ¿qué puedo hacer para que esto mejore? Y lo que puedo hacer nunca va a ser desde lo que puedo hacer para mejorar desde una reacción, tiene que ser desde un aporte. Y entonces para Ujú. aportar algo que los demás lo puedan tomar sin sentir que les es impuesto, es algo que se tiene que dar en ofrecimiento y es algo que se hace con amor. A quien Entonces, te lo pida el, también, ¿cierto? claro, el corazón tiene un lenguaje y hay que dejar que el corazón se exprese. Y para que el corazón se exprese cada vez con más amor, hay que ir quitando todo lo que podemos tener de desamor. Es decir, esas cosas que manejamos de una manera más fría, más alejada de lo que es el espíritu. Entonces, los extremos son malos, no son buenos. Los extremos nos llevan a desequilibrios. El equilibrio está en entender que somos un espíritu que tiene un cuerpo y el cuerpo tiene su vida y tiene que tener su atención. Y el espíritu también necesita su atención. No solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. O sea, no solo de pan, sino también de las palabras. Es decir, ambas cosas hay que llevarlas en equilibrio. Si nos vamos a pensar solo en el pan, nos desequilibramos. Si vamos a pensar solo en las palabras de la boca de Dios, también nos vamos a desequilibrar, porque estamos en un mundo material. Entonces hay que llevar en equilibrio. Vinimos a traer amor, vinimos a conocerlo para poder expresarlo, vinimos a conocer el alcance que tiene el amor, pero si nos limitamos a sentir el amor, este que es el tradicional, es el común, es el que transmitimos o dejamos como herencia, como ejemplo, que es tan limitado, la pareja, los hijos, la familia, aquellos que piensan igual que uno, siempre estamos haciendo lo mismo. Esto se repite a través de la historia, pero nunca vemos si vamos más allá. Y aquellos que van más allá son los que hoy podemos decir son santos. Dejaron sus cosas materiales y su familia y se entregaron en servicio a la humanidad. Entonces nosotros a ellos le agradecemos y les pedimos intercedan ante Dios por nosotros. Pero hacen falta más personas así, ¿no? Hace falta que entendamos que cualquiera podemos llegar a expresar el amor que hay en el corazón si nos lo permitimos, si dejamos de ser negativos, si dejamos de estar mirando tan solo el problema y cuando vemos el problema empezamos a buscar una solución, porque es la manera de activar la inteligencia poniéndola en práctica. Pero tener inteligencia intelectual meramente y no práctica y concreta porque no lo volcamos a la obra, nos está faltando algo muy importante para poder tomar conciencia, que son los hechos. No se adquiere conciencia leyendo lo que puede escribir o recitar un sabio, sino que se adquiere conciencia cuando se pone en práctica lo que se sabe. Verificando. Ujú. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Muchas personas teorizando, muchas personas volcando en filosofía, palabras y frases que llegan al alma, o hechos. Hacen falta las palabras, hace falta la luz, pero también hacen falta que eso se convierta en hecho, en una realidad que cambia, que mejora, que revoluciona el mundo para bien. Pero eso está en nuestras manos. Del cielo puede bajar el mejor de los maestros, o el mayor de los maestros, o el más sabio, pero no está en él cambiar las cosas. Si uno lo evalúa en una escuela, ¿es importante tener un buen maestro? Sí, es importante que haya un buen maestro en el aula, pero es mucho más importante y mucho más necesario y tal vez más difícil de conseguir o de alcanzar que haya buenos alumnos. Es decir, que presten atención a las enseñanzas que da el maestro. Porque si un maestro da enseñanzas que sean las más elevadas, las más puras, pero los discípulos o los alumnos están pensando en otra cosa, no les queda esto.
no les llega. Entonces se les entregó una enseñanza que no tomaron al fin y al cabo, porque no la vuelcan a la obra. ¿Por qué no la vuelcan a la obra? Porque no la entendieron, porque no la aceptaron. Aquí a veces uno cuestiona, hoy con tantos medios de comunicación, con tantas redes, con tanta facilidad para acceder a información, nos saturamos a veces de tantas cosas y no pensemos que la inteligencia está en saber tomar lo que me resulta más conveniente en el momento, porque en este momento no sé qué me depara el futuro. Y tal vez hay cosas que el presente me quiere dar como enseñanza, que puede ser que en este momento me parezca que no tienen valor, pero no me la está dando para que yo la use en este momento, sino que me la está dando porque sabe que la necesitaré en un futuro. Entonces a veces desechamos en el presente muchas cosas que en el futuro nos pueden ser útiles. Por eso de todo hay que aprender. Hoy puedo llevar adelante en mi vida en muchos aspectos, a resolver muchas situaciones, gracias a lo que aprendí hace tantos años atrás en la escuela. Que en aquel momento cuando me lo dieron no entendía para qué me lo daban, porque yo lo que quería era jugar, si era chico. Pero hoy que soy grande, soy más responsable, asumí responsabilidades, tengo compromisos, me es útil lo que aprendí, lo que me enseñaron, ¿no? Entonces, todo importa. Tal vez no lo necesitemos nosotros para nosotros, pero sí podemos tener la posibilidad de encontrarnos con alguien que necesite lo que nosotros tenemos. Y ahí vamos a experimentar ese goce de dar, ¿no? Empezar a sentir y a ver ese yo superior, ese espíritu nuestro expresándose a través de sembrando lo que cosechamos. La seguridad, la firmeza que uno tiene cuando hizo la experiencia de conectar directamente con la verdad es muy superior a la seguridad o la tranquilidad que uno puede tener o a la creencia en la que uno vive cuando tan solo escucha lo que otros le dicen. No es lo mismo que me relaten cómo es el paisaje a que yo pueda verlo. Entonces, bueno, la fe nos acerca a través de la creencia, pero eso es y busca incentivarnos para poder acercarnos a aquello que creemos, porque creer no debe ser el objetivo. El objetivo debe ser conscientes, no creyentes. Ujú. La persona que cree no es consciente, es una persona que duda, cree, no está seguro. La persona que es consciente no cree, afirma. Cuidado, porque a veces la persona que afirma puede parecer soberbia, pero si afirma lo que está viendo, no es soberbio, simplemente es la verdad que expresa. Si afirma porque quiere llamar la atención, tal vez sí, entonces es soberbio, ¿no? Y se subió a un lugar donde no debería estar. Pero, bueno, ahí cada persona con sus libertades. Nosotros que tenemos la nuestra, saber manejarnos en ella. Y debemos de crecer en luz dentro de nuestro libre albedrío. El libre albedrío es nuestro campo de desarrollo. Ahí tenemos que crecer y llegar con la luz a los confines de nuestro libre albedrío. Es decir, para llegar hasta los límites de la vida de los demás, ofreciendo luz, proyectando esa luz. Y eso va a cambiar muchísimo mi vida, porque empiezo a atraer lo que soy. Los semejantes se atraen. Empiezo a facilitar mi camino en la vida cuando empiezo a poner luz y a sembrarla, porque eso será lo que voy a cosechar. Pero si solo siembro pensamientos, me encontraré con otras personas que piensan igual que yo, pero al fin y al cabo ninguno llevamos adelante lo que pensamos y entonces nuestra realidad seguirá siendo la que es. Entonces, a ver, Daniel, a ver, si no hemos podido descubrir nuestra propia luz, entonces acercarnos a esa luz o buscar la luz de Dios, ¿cierto? Para que esa luz sea la que nos ilumine, porque esa no se apaga, como decía Jesús. Todo aquel que lleva la luz encendida en su corazón nunca verá la oscuridad. Hay unas palabras yo no me acuerdo de la frase exactamente, ahí volví y me enredé de pronto, pero eso es lo que él quería decir, lo que yo entendí. Y esa frase es hermosa. Y otra que también hace alusión a lo que estabas hablando ahorita, es que eh, todo aquello que no trae paz a tu corazón mío no es. Yo siempre repito esa frase, a mí me parece maravillosa esa frase porque si es una creencia, como tú decías ahorita, es que no hay que creer más, hay que vivir de lo que sí es, de la esencia.
porque es que si nos llenamos de más creencias, entonces, ¿para dónde vamos? Más limitaciones, más creencias, más limitaciones mentales, más creencias, agregamos más de eso a nuestra vida. Otra cosa la que también quería, es que mientras te escuchaba, me llegaban un montón de cosas. Yo decía, ay, qué bueno tener 5 horas para seguir hablando con Daniel, porque por acá decía una señora, decía Doris, no me canso de escucharlo, porque es que habla con una paz, una sabiduría, que uno se queda así como que, ay, como que no arrullas, no arrullas, porque entonces sería como aburrido, sino que quiere uno saber más. Mientras tú hablabas, me llegaban y me llegaban más cosas y yo, claro, esto encaja con esto encaja con esto. Y decías ahorita el amor, ¿cierto? Que confundimos el amor y por ahí hacían comentarios, confundimos el amor con realmente con los sentimientos, confundimos lo que el amor es neutro, el amor es esto, el amor es sentir esa igualdad por el ser que sea, así creamos que es el ser dentro de nuestra ignorancia el más dañino, el más malo, el asesino, el que sea, no verlo desde ahí, verlo desde que también es una creación del Padre, de que también vino a enseñarnos algo, de que también está aprendiendo algo, porque todos estamos en un camino de aprendizaje y cada uno en un nivel diferente, ese es un proceso individual. Entonces es mirarlo desde ahí, no mirarlo desde, ay, este tan malo, este tan bueno, yo me acerco a este, porque simplemente lo que no nos sirve en este momento de nuestra vida, lo que tú decías, lo que se atrae, ¿cómo fue? Lo que bueno, que uno atrae las personas en la vida, las situaciones, Semejantes se atraen. los semejantes se atraen. Si tú no te haces correspondiente con una persona así, pues no va a estar en tu vida, simplemente estará con quien sí necesita escuchar de ese violador, de ese asesino, de ese ladrón, del que sea que esté en su proceso en ese momento, estará junto con ellos, ¿no? Pero es respetar desde lo neutro que todos somos una creación de Dios, todos y todo lo que existe es una creación perfecta, que está haciendo una función, una misión en el universo. Entonces, y otra cosa que también quería compartir es que siempre tenemos todo lo que necesitamos. Gerardo decía, no me crean nada, verifíquenlo por ustedes mismos. Cuando uno empieza a hacer esas verificaciones en la vida, es cuando empieza a llenarse uno de más sabiduría, porque ya no está creyendo lo que el otro le está diciendo, ni está haciendo lo que el otro está haciendo, ni está viéndose, digamos, por ejemplo, cuando uno sigue a personas bueno, no metamos eso ahí, pero de todas maneras, es cuando uno empieza a hacer sus propias verificaciones con la información que uno va adquiriendo y uno dice, wow, esto sí me funciona, esto sí me sirve, esto sí lo asumo para mí y esto lo suelto porque esto no lo necesito. Siempre tenemos lo que necesitamos, no lo que queremos, porque yo puedo querer muchas cosas. Yo puedo querer una mansión, yo puedo querer el carro del año, yo puedo querer, qué sé yo, no sé, porque en ese momento no quiero nada de eso, no me interesa, pero lo que necesito sí lo tengo para vivir mi vida. Las experiencias muy bonitas que puedo vivir o las no tan bonitas ante mis ojos, ¿cierto? Porque son difíciles, pero cada aprendizaje, por muy difícil que sea, es lo que necesito en este momento de mi vida para poder seguir mi evolución, para poder seguir haciendo a lo que vine, que fue evolucionar. Así que bueno, no, pues es que yo aquí me quedo hablando contigo toda la noche, porque mientras tú hablas, a mí se me viene un montón de cosas a la mente y yo digo, ay, qué rico seguir hablando de esto tan Quiero, bonito. quiero agregar algo si se me permite, ¿no? Claro que sí. El padre dice que el pecado es ir en contra de las leyes de Dios, ¿no? Al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Mm, qué lindo. Entonces, el amor, que es luz, no nos va a alejar del que comete errores. Todo lo contrario, el amor nos va a conducir ahí en donde está el error. ¿Para qué? Para que llevemos la luz que ahí está faltando. Los ángeles no los envía Dios a llevarle bendiciones al que trabaja. Los ángeles los envía Dios a llevarle luz al que no la encuentra. Es decir, si queremos que el mundo cambie, no va a mejorar, que cambie para bien, no va a mejorar si solo nos reunimos los que sentimos empatía
porque el que está en la luz va a buscar el que está en la luz, el que está en la oscuridad, el que está en la oscuridad igual que él. Entonces, así como las cosas cambian, se potencian, porque cada uno de esos grupos busca de tener cada vez más fuerza para tener más protagonismo, para poder alcanzar más objetivos, pero son distintos los objetivos que tenemos. Ahora, la oscuridad es la ausencia de conocimiento, es la ignorancia. Y la luz es la sabiduría que uno va adquiriendo. Nadie se hace sabio por estar al lado de un sabio. Uno se hace sabio cuando pone en práctica lo que entiende del sabio. Y entonces uno así experimenta y desarrolla conciencia. Ahora, cuando uno enciende esa luz interior, cuando uno la potencia, esa misma luz nos habla de que busca de expandirse. ¿Y dónde se expande la luz si no es en la oscuridad? Entonces la persona que crece en la luz no se aparta de la oscuridad, no se aparta de las personas que están en oscuridad, se aparta de las acciones que se llevan adelante en la oscuridad, pero no de las personas. Qué lindo. Entonces, Mm. yo no apaño lo que está mal, pero sí entiendo a un hermano que está equivocado. Es decir, tenemos que entender que cuando vamos alcanzando luz y comenzamos a administrarla de una manera sabia, el Padre nos guía a donde hay oscuridad para que llevemos la luz que tenemos en nuestro interior, no como hacemos humanamente, que nos queremos alejar de todas esas personas. Esto con prudencia, es decir, no tiene sentido ir a hablarle a un necio, a alguien que no entiende de razones y que está cerrado y cegado y ensordecido por sus propios pensamientos y egoísmo. Entonces hay que darle un tiempo, a su tiempo entenderá. Pero claro, no es que se puede cambiar a todos, porque Jesús, por ejemplo, que vino a dar ejemplo del amor que tenemos que poner en nuestra vida y poner la mejilla 70 veces 7, más allá de que nos golpeen, no pudo evitar que tomen la vida de él, pero hasta ese momento, hasta el último momento, se comprometió con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, el compromiso está en llevar amor y el trabajo y el desafío ahí en donde no es sencillo. Nos sentimos bien hablando con el que piensa igual que nosotros. No nos sentimos tan bien cuando hablamos con alguien que tiene un pensamiento distinto al nuestro. Pero, ¿y dónde está el trabajo para nosotros? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el aporte? ¿Dónde podemos crecer más? ¿Hablando con el que habla igual que yo o hablando con aquel que no entiende lo que hablo? Entonces, no solamente puedo llegar a su vida compartiendo mis frutos, sino que también muchas veces me puedo enriquecer de sus experiencias y a la hora de que me comparta sus frutos. Porque yo vivo mi vida, no vivo la vida de los demás. Entonces, tengo muchas cosas para compartir de experiencias personales, pero al igual que todos. Entonces, hay mucho que aprender. Muchas veces juzgamos al que está en la oscuridad como que hizo algo que está mal y no se lo perdonamos y pensamos que es una persona adulta que tendría que darse cuenta, pero eso es en la forma física. En la vida tenemos distintos grados de conciencia, eso tiene que ver con nuestros compromisos. Es una escuela en donde hay aulas y cada uno pertenecemos a un aula. Y aunque podamos tener edades que son parecidas, similares, o que de alguna manera nos hablan de una adultez, no quiere decir que el espíritu esté en verdad siendo el reflejo a través de esa forma. Muchas veces el espíritu a veces está en etapas como iniciáticas, así, o de kinder, y que uno le puede hacer entender si lo único que piensan es en jugar, o las cosas se las toman en juego, no le dan importancia. Yo cuido mucho esto que me costó tanto y se lo doy al niño, y el niño lo usa para jugar y lo rompe. Y yo me lamento por lo que me costó y el esfuerzo que tuve, y él se lo toma a la ligera y sigue jugando. Y entonces que lo voy a retar, o que voy a ir en contra de él, es que no lo entiende. ¿Y qué hace falta para que lo entienda? Bueno, que tenga buenos ejemplos para tomar como referencia y a la vez tener la paciencia que hay que tener para entender que lleva tiempo tomar conciencia. No, las personas no cambian después de una conferencia magistral de un sabio. No cambian por eso las personas, cambian cuando ponen en práctica lo que entienden. Por eso insisto, a Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos. Lo que más le preocupa es que no pongan en práctica lo que saben.
No se puede trabajar con lo que se ignora, hay que trabajar con lo que se conoce. Y poniendo en práctica lo que uno conoce es la manera de acercarse a lo que uno ignora. Entonces, es caminar por la luz, llegando a los límites, pero también estar dispuesto a ir más allá de los límites. Y el amor no tiene límites. Entonces, los límites están en la imaginación. Entonces, dejémonos llevar por esa imaginación y por el entendimiento. Y querramos crecer en conciencia, rasgando los velos. A mí me intrigaba todo lo que ignoraba. A mí no me dejaba tranquilo creer. Yo quiero conocer. Y entonces para conocer tengo que adentrarme. Así que para adentrarme tengo que moverme del lugar cómodo en donde estoy. Entonces, esa actividad es trabajo, es entender que no vinimos solo a buscar personas afines, porque esto hoy que está de moda la palabra empatía, no vinimos solo a buscar a aquellos con los que empatizamos, justamente. Eso a lo mejor en un principio lo necesitamos para sentir fuerza y una fuerza de número y una unión, pero si queremos ayudar a que este mundo cambie y mejore por nosotros, por nuestros hijos, por quienes vendrán, tenemos que trabajar sobre todo en la oscuridad, es en donde hay que llevar luz. Entonces, seguro que no todos lo tomarán abiertamente, desde el primer momento que vamos con la mejor de las intenciones, porque esa es la realidad. Pero en definitiva, en esto no hay que cesar, ahí es donde más hay que apuntar con el trabajo y el esfuerzo, ¿no? A tratar de cambiar ahí donde hay oscuridad. Y hay muchas personas que están siendo discriminadas y segregadas por la propia sociedad porque no se comportan como la sociedad quiere. Entonces, bueno, formemos, pero formemos teniendo paciencia. Un maestro no pierde la paciencia el primer día de clase, que los alumnos no le prestan atención y no paran de hablar entre ellos. Insiste, insiste y así pasa el tiempo y siempre va ahí todos los días o en todo momento constante a compartir y a llevar la verdad. La verdad existe desde siempre. La mentira, como se dice por estos lados, tiene pata corta, no llega muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, vivamos por la verdad, trabajemos por ella. La verdad es todo lo que somos. Yo eso me di cuenta. La verdad no es solo lo que quiero ver, la verdad es todo lo que hay para ver. Entonces yo vi que la verdad es que tenía algunas virtudes, pero también la verdad es que tenía y superaban los errores y los defectos en mí, ¿no? Entonces todo eso era verdad. Una verdad me agradaba y podía hablarla y la otra me avergonzaba y me dolía. Pero el único que la podía cambiar era yo. Entonces, empezar a poner luz en esas regiones oscuras, que es la intención de aprender, de entender, de distinguir y la voluntad de cambiar y de superación. Entonces, vine a superarme, no vine a superar a nadie. Y a partir de ir superándome, poder ir por la vida dando un ejemplo de superación. No para ser el ejemplo de nadie, sino que en la realidad es la expresión de la vida de uno en lo cotidiano, ¿no? Teniendo educación, teniendo respeto, considerando toda vida, no solo la de uno. Así es que se va entendiendo lo que es la compasión. El que vive en compasión no piensa solo en su vida, siente y vive la vida también de los demás. Y donde hay alguien que está sufriendo, él siente ese sufrimiento y no puede consentir que no se haga nada para poder llevar un alivio. Los ángeles en los cielos no están felices. Los ángeles en los cielos están dolidos al ver que sus hermanos menores están envueltos en oscuridad y en confusión y a partir de ahí viven tropezando y lastimándose el uno al otro y a sí mismos a partir de sus acciones. Entonces no piensen que hay un lugar mejor en donde nos desentendemos de todo esto. Si pudiesen estar en los cielos junto a los ángeles, ¿no? ¿Se imaginan qué hermosura? Pero piensan que el estar ahí va a hacer que olviden de todo lo que pasa acá o no interesa lo que pasa acá. Si a uno no le interesa lo que pasa acá, si uno no ve el dolor, si uno no siente el dolor ajeno, no puede estar en el cielo. En el cielo están aquellos que sienten el dolor y que trabajan para mitigar ese dolor, para que termine ese dolor. Y la manera de que termine ese dolor que hace el propio humano
es llevándole conocimientos que deben de ir adquiriendo a través del tiempo y eso cambiará su actitud y obviamente entonces tendrán para cosechar frutos dulces y no amargos como tienen hoy o a veces hasta la falta de frutos directamente y pasan hambre. Es decir, hay mucho trabajo por hacer y es que se necesita de todos nosotros. Mm, Daniel, como te digo, aquí me quedaría toda la noche escuchándote, de verdad. Aquí está toda la gente fascinada escuchándote y anhela mi corazón que esta no sea la única vez, la primera y la Sí. única vez que nos reunamos, porque yo sé que muchas personas te van a empezar a invitar o te están invitando a hacer lives y a llevar esta información, porque este es el momento en que nuestra humanidad está haciendo grandes cambios. Pues con esta información que todos necesitamos para poder dar ese paso de evolución en nuestra vida y reencontrarnos con esa esencia que somos. Así que yo sé que vas a tener muchísimas personas invitándote y bueno, espero no. Anhela mi corazón que esta no sea la única vez que nos estemos en una charla, porque sé que Seguro. me lo van a pedir otra vez las personas que me acompañan y que me siguen por acá, por esta red. Así que bueno, Daniel, de verdad que un honor tenerte acá conmigo y entregando esta información tan linda que nos entregaste esta noche. De verdad que me deleité esta hora y 20 minutos que estuvimos conectados y estuve muy conectada contigo. Y bueno, y la voy a escuchar otra vez porque quería como plasmar cada cosa que decías. Que, bueno, todavía no tengo esa capacidad, pero bueno, sí puedo volver otra vez y escucharla y escribir, porque me encantó todo eso que nos compartiste. Así que muchas gracias, Daniel, de verdad que sí, y un honor tenerte acá y bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, que de verdad que ese es el propósito. Y bueno, Daniel, ¿dónde te encuentran las personas? ¿Qué haces? Por ahí escuché que ibas a hacer como no sé si era una conferencia en algún lugar de Argentina, en algún momento Sí, escuché que no, estabas haciendo no como tengo algo. aquí la agenda, pero sí, en la localidad de La Plata muy pronto, cerca de la capital de Argentina. Pero hay una página en internet que es, bueno, www.impulsodeunannuevavida.org. Ahí se vuelca todo esto. Tienen acceso a los vivos que quedan grabados a través de las redes de Impulso de una Nueva Vida, que es, bueno, los canales que hay en YouTube, bueno, los vivos de Instagram, por Facebook, todo lo que se hace ahí está. Y también hay, bueno, escritos y personas que esto que estamos hablando a partir de una pregunta y una respuesta lo vuelcan a un escrito que las personas lo pueden, por ejemplo, imprimir. Todo esto es libre, gratuito, pueden entrar con confianza y tranquilidad. Y bueno, concentrarse a veces en un tema en particular, porque de a poco así como que se va desglosando lo que se va hablando, porque a veces escuchar una conferencia de 2 horas parece mucho, y entonces interesa un tema en particular, y bueno, tal vez ahí lo encuentren, ¿no? Pregunta, respuesta y puedan saciar su inquietud. Recordemos, Impulso de una Nueva Vida, y pueden encontrar todo lo que Daniel nos comparte. Hacen muchas entrevistas y le piden hacer muchas entrevistas, así que ahí tienen muchísimas. Y bueno, y si van a Argentina, yo he ido allá donde tú vives allá, Daniel, en La Plata, Sí, ¿tú sí. vives allá? No, Bueno, no, yo ahí no, he no, La estado. Plata no. No. No, no, Ah, no. Yo estoy en una provincia en el interior, yo estoy como a 450 kilómetros de ahí. ah, Sí, bueno, más al norte, algún día de pronto tendré la correspondencia de conocerte en persona. ¿Por qué no? Todo es seguramente, posible. seguramente. Y bueno, ahí ya tienen los datos y pueden buscarlo y aprender mucho de este hombre tan sabio. Es un ser de verdad lleno de sabiduría y amor. Un abrazo, Daniel, y gracias infinitas y gracias a todos. Los Gracias, amo, les mando Amparo. un abrazo y muchos besos desde mi corazón. Gracias. Gracias, gracias. Chao, Daniel.